La operación que culminaría con el traslado de César Alejandro, conocido como el Botox, hacia el Centro Federal de Readaptación Social, número 1. El altiplano fue ejecutada cuando las inteligencias finalmente confirmaron la ubicación del líder de los Blancos de Troya, cuya captura había sido prioridad desde que las investigaciones lo vincularon con la muerte de Bernardo Bravo, el líder limonero cuyos restos de sangre serían encontrados en el rancho del criminal, evidenciando que el asesinato había sido ejecutado en las instalaciones donde el Botox administraba las operaciones que habían convertido a su organización en una de las más temidas de Michoacán. En aquellos días donde los murciélagos ejecutaron las penetraciones hacia Zenobio Moreno, la comunidad de Apatzingán, considerada bastión de los Blancos de Troya, las revelaciones que emergieron de los 24 cateos que siguieron a la detención superaron cualquier expectativa que los planificadores hubieran contemplado. Cada descubrimiento evidenciando que la organización había desarrollado operaciones cuyas dimensiones excedían las extorsiones al sector limonero, que habían sido el foco inicial de las investigaciones hacia territorios que las autoridades no habían anticipado. La historia de los Blancos de Troya y su ascenso en el panorama criminal de Michoacán incluía los años durante los cuales la organización había establecido los dominios que las extorsiones al sector limonero les proporcionaban. La región de Apatzingán, que producía porcentajes significativos del limón mexicano, había sido convertida en territorio donde ningún productor, empacador o transportista podía operar sin pagar los tributos que la organización demandaba. Las conexiones que habían sido establecidas con los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación habían proporcionado las alianzas que las expansiones de la organización requerían hacia las operaciones de narcotráfico que complementaban los ingresos de las extorsiones. El Botox había construido su reputación mediante las brutalidades que caracterizaban sus respuestas hacia quienes desafiaban los dominios que había establecido. El asesinato de Bernardo Bravo, el líder limonero que había intentado organizar resistencia contra las extorsiones, había sido ejecutado como mensaje cuyas audiencias incluían a todos los productores que pudieran contemplar desafíos similares. La reunión a la que Bravo había acudido en el rancho de El Botox había sido la última que el líder limonero atendería, los restos de sangre que serían encontrados en las instalaciones, confirmando que el asesinato había ocurrido en el lugar donde el criminal se sentía suficientemente protegido para ejecutar tales actos. Las fuerzas que los Blancos de Troya habían movilizado para defender Zenobio Moreno y las zonas circundantes sumaban aproximadamente 340 sicarios, cuya concentración evidenciaba la importancia que la organización asignaba a la protección del territorio que servía como centro de sus operaciones. Los elementos que habían sido desplegados incluían combatientes, cuyas experiencias en los enfrentamientos que la organización había sostenido contra rivales y autoridades los hacían particularmente capaces de defender las posiciones que protegían los accesos hacia las instalaciones donde el Botox administraba sus operaciones. La recompensa de 100,000 pesos que las autoridades estatales habían ofrecido por información que condujera a la captura de El Botox había producido las colaboraciones que eventualmente permitieron localizar al líder criminal. Las fuentes que proporcionaron las informaciones lo hicieron con las discreciones que las consecuencias de ser identificadas como informantes demandaban en territorio donde la organización mantenía las vigilancias que tales contextos requerían. Los murciélagos que serían desplegados hacia la zona sumaban 225 elementos, cuya movilización fue ejecutada considerando las complejidades que las operaciones contra organización con las conexiones que los Blancos de Troya mantenían con el CNG y los Viagra inevitablemente enfrentaban. Las unidades que fueron seleccionadas incluían elementos cuyas experiencias en operaciones en Michoacán los hacían familiares con los terrenos y las tácticas que las organizaciones de la región empleaban. El armamento fue calibrado considerando que enfrentarían fuerzas cuyas capacidades las alianzas con organizaciones más grandes potenciaban. La geografía de la zona de Apatzingán, que los planificadores evaluaron,
presentaba las características que las operaciones en territorio dominado por organización criminal con presencia establecida inevitablemente enfrentaban. Las comunidades donde la organización había establecido sus bases incluían las poblaciones que dependían económicamente de las actividades que los blancos de Troya controlaban. Las rutas que conectaban Cenobio Moreno con las zonas circundantes habían sido preparadas con las vigilancias que las aproximaciones de las autoridades detectarían. El plan de operación contemplaba la captura del objetivo principal mientras simultáneamente se ejecutaban los cateos que asegurarían las evidencias y los activos que las investigaciones y los procesamientos requerirían. Los análisis de las defensas que las observaciones habían documentado informaron las tácticas que serían empleadas para penetrar hacia las ubicaciones donde el Botox y sus principales colaboradores mantenían sus posiciones. Lo que los comandantes que coordinaban la operación sabían mientras sus elementos se posicionaban era que el Botox lideraba organización dedicada a las extorsiones al sector limonero y al narcotráfico que las alianzas con organizaciones mayores facilitaban. Lo que no sabían, y que las revelaciones de los 24 cateos documentarían, era que los blancos de Troya no solo extorsionaban a los productores de limón, sino que habían establecido red de control total sobre la cadena de producción agrícola de la región, que incluía la adulteración sistemática de agroquímicos vendidos a los agricultores, sustituyendo los productos legítimos con formulaciones diluidas o falsificadas mientras cobraban los precios completos, las ganancias de este fraude siendo canalizadas hacia las operaciones de la organización, mientras los agricultores veían sus cosechas reducidas sin comprender las causas. Los documentos que serían decomisados revelarían que la red había establecido monopolios sobre la distribución de fertilizantes, pesticidas y otros insumos agrícolas en la región, los productos genuinos siendo desviados hacia mercados donde podían ser vendidos a precios completos, mientras las versiones adulteradas eran distribuidas a los agricultores locales que no tenían opciones alternativas dado el control que la organización ejercía, operación cuyo valor anual las estimaciones ubicaban en más de $400 millones, cuando se combinaban las ganancias de la adulteración con las extorsiones directas y el narcotráfico. La red de control agrícola que los blancos de Troya habían establecido representaba sofisticación que excedía las extorsiones directas hacia sistemas que extraían valor de cada etapa de la producción que la región generaba. Los proveedores de insumos agrícolas que operaban en la zona habían sido forzados a vender sus negocios o a operar como fachadas para las distribuciones que la organización controlaba. Los almacenes donde los productos eran guardados servían como instalaciones donde las adulteraciones eran ejecutadas, los productos legítimos siendo diluidos o sustituidos antes de ser distribuidos hacia los agricultores que los utilizarían sin saber que estaban recibiendo formulaciones que no proporcionarían las protecciones o los nutrientes que las etiquetas prometían. Las consecuencias para los agricultores que recibían los productos adulterados incluían las pérdidas de cosechas que las formulaciones inefectivas producían. Los productores de limón que aplicaban los pesticidas adulterados enfrentaban las plagas que los productos genuinos habrían controlado. Los agricultores que utilizaban los fertilizantes diluidos veían sus rendimientos reducidos sin comprender que los insumos que habían comprado no contenían las concentraciones que habían pagado. Las quejas que presentaban eran atribuidas a factores climáticos o a errores de aplicación, las verdaderas causas permaneciendo ocultas, dado que nadie sospechaba que los productos mismos habían sido comprometidos. Los productos genuinos que eran desviados de la distribución local eran transportados hacia mercados en otros estados, donde podían ser vendidos a los precios que sus calidades justificaban. Las ganancias de estas ventas se sumaban a las de las versiones adulteradas que eran distribuidas localmente, las operaciones generando ingresos en ambos extremos del esquema. Los transportes que ejecutaban estos movimientos utilizaban las mismas rutas que el narcotráfico empleaba, las cargas legales, proporcionando las coberturas que las inspecciones superficiales no penetraban.
Las conexiones que la red mantenía con los fabricantes y distribuidores legítimos incluían los empleados corruptos que facilitaban los desvíos de productos antes de que alcanzaran los canales de distribución normales, los trabajadores en las plantas de producción que proporcionaban los accesos que los robos sistemáticos requerían, los transportistas que desviaban las cargas hacia los almacenes donde las organizaciones las procesaban, los funcionarios que certificaban los productos adulterados como si fueran genuinos, las etiquetas siendo replicadas con las precisiones que las detecciones por parte de los compradores no lograban. La antena, que fue deshabilitada tras la captura de El Botox, había servido como centro de comunicaciones, desde el cual las operaciones de la red eran coordinadas. Las vigilancias de las autoridades que la antena facilitaba habían permitido a la organización anticipar las aproximaciones que pudieran amenazar sus operaciones. Las coordinaciones logísticas que eran administradas desde las instalaciones incluían los movimientos de los productos tanto legítimos como adulterados hacia los destinos que las operaciones requerían. Las coordinaciones que fueron establecidas para la operación incluyeron los protocolos para ejecutar los 24 cateos que seguirían a la captura del objetivo principal. Los comandantes comprendían que la detención de El Botox debía ser acompañada por el aseguramiento de las evidencias que documentarían las operaciones que la organización había establecido. Las unidades médicas que acompañaban los contingentes fueron preparadas considerando que las operaciones contra organización con las conexiones y capacidades que los blancos de Troya poseían producirían bajas que las circunstancias hacían probables. Los equipos fueron calibrados para manejar las casualidades que los enfrentamientos contra sicarios de organización con alianzas con el CJNG generarían. Los asaltos fueron iniciados a las 4:22 de la madrugada, cuando los contingentes ejecutaron las penetraciones hacia los sectores donde las defensas de los blancos de Troya habían sido establecidas. Los elementos que avanzaron hacia las posiciones identificadas enfrentaron las resistencias que los sicarios que protegían a su líder y las operaciones de la organización ofrecieron con las intensidades que la defensa de activos tan valiosos demandaba. Los sicarios de los blancos de Troya, que fueron alcanzados por los primeros asaltos, respondieron con las capacidades que las conexiones con organizaciones mayores les habían proporcionado. Los combatientes que defendían las posiciones demostraron las determinaciones que la protección del líder y de las operaciones que administraba demandaba, cada posición siendo defendida con las resistencias que las importancias de lo que protegían justificaban. Los combates que se desarrollaron alcanzaron las intensidades que los enfrentamientos contra organización con las alianzas que los blancos de Troya mantenían inevitablemente producían. Las posiciones que habían sido establecidas fueron conquistadas mediante los asaltos, cuyas ejecuciones las resistencias hacían costosas, pero cuyos avances las presiones sostenidas garantizaban. La captura de El Botox fue ejecutada cuando los elementos penetraron hacia la ubicación donde el líder criminal se encontraba. César Alejandro fue detenido junto con Eder y Esteban, los colaboradores cuyas responsabilidades en las operaciones de la organización, los interrogatorios, documentarían. Las resistencias que los guardias personales ofrecieron fueron neutralizadas mediante las tácticas que tales situaciones requerían. Los 24 cateos que fueron ejecutados en Cenobio Moreno tras la captura del líder revelaron las evidencias que confirmaron las dimensiones de lo que los blancos de Troya habían construido. Las 116 bolsas de metanfetamina que fueron aseguradas evidenciaban las operaciones de narcotráfico que las alianzas con el CJNG facilitaban. Las 5 bolsas de marihuana que fueron encontradas complementaban los decomisos. Los documentos de orden personal y contable que fueron incautados proporcionarían las informaciones que las investigaciones sobre las redes de adulteración requerían. El arma de fuego y los 83 cartuchos calibre 7.62 milímetros que fueron asegurados evidenciaban las capacidades defensivas que la organización mantenía. Los teléfonos celulares y los radios de comunicación que fueron incautados
proporcionarían las evidencias sobre las redes de coordinación que las operaciones empleaban. Los almacenes donde los productos agrícolas adulterados eran procesados fueron descubiertos durante los cateos, las instalaciones conteniendo las evidencias de las operaciones que habían sido ejecutadas durante años. Los productos genuinos que habían sido desviados para su venta en otros mercados fueron encontrados en las bodegas donde aguardaban transporte. Las formulaciones adulteradas que estaban siendo preparadas para distribución fueron aseguradas hacia los análisis que confirmarían las adulteraciones. Los registros que fueron decomisados documentaban las operaciones de la red de control agrícola que la organización había establecido. Los proveedores que habían sido forzados a cooperar fueron identificados. Los empleados corruptos de fabricantes y distribuidores que facilitaban los desvíos fueron documentados. Los funcionarios que certificaban los productos adulterados fueron señalados hacia las investigaciones que sus responsabilidades demandaban. Los combates se extendieron durante aproximadamente 7 horas conforme las resistencias de los blancos de Troya fueron sistemáticamente neutralizadas a través de los diversos sectores donde las posiciones habían sido establecidas. Las defensas cedieron cuando los recursos que las resistencias requerían fueron agotados por las presiones sostenidas que los asaltos mantenían. Las operaciones de consolidación que siguieron procesaron los territorios conquistados sistemáticamente, los equipos asegurando las evidencias sobre las operaciones de narcotráfico, extorsión y adulteración de productos agrícolas que la organización había operado. El balance que fue consolidado cuando las operaciones fueron declaradas completadas reveló una jornada cuyas dimensiones incluían tanto la captura del líder criminal como la exposición de red de control agrícola, cuyas operaciones habían defraudado a miles de agricultores durante años. Los sicarios muertos sumaban 247 cuando los conteos fueron completados, la cifra representando las fuerzas que habían sido desplegadas para defender al líder y las operaciones de la organización. Los capturados incluyeron a El Botox y sus colaboradores principales, además de 42 personas vinculadas con las diferentes dimensiones de las operaciones, incluyendo coordinadores de las redes de adulteración, distribuidores y sicarios cuyas participaciones los interrogatorios documentarían. Las bajas del lado de los murciélagos evidenciaron que las operaciones contra organización, con las alianzas que los blancos de Troya mantenían, producían costos significativos. 17 elementos habían muerto durante las horas de combate, distribuidos entre los sectores donde las resistencias habían sido más intensas. 39 elementos adicionales habían resultado heridos con gravedades que variaban según las circunstancias de los encuentros. El traslado de El Botox hacia el Centro Federal de Readaptación Social. Número 1. El altiplano fue ejecutado el 25 de enero con el apoyo del Gabinete de Seguridad. César Alejandro, junto con Eder y Esteban, fueron ingresados al penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, donde enfrentarían los 6 meses de investigación complementaria bajo la medida de prisión preventiva que les fue impuesta. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada imputó a los detenidos por los delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los cargos adicionales, relacionados con las operaciones de adulteración de productos agrícolas, serían agregados conforme las investigaciones documentaran las dimensiones completas de lo que había sido operado. Los documentos y registros que fueron analizados durante las semanas siguientes revelaron las dimensiones completas de las operaciones de control agrícola que los blancos de Troya habían establecido. Los archivos confirmaron que miles de agricultores habían sido defraudados mediante los productos adulterados durante los años de operación. Las pérdidas de cosechas que habían sufrido siendo consecuencia directa de los insumos comprometidos que habían recibido. Las implicaciones de las revelaciones produjeron respuestas que excedieron el ámbito del crimen organizado hacia las esferas de la regulación agrícola y la protección de los productores.
Las comunicaciones con las autoridades responsables de supervisar los insumos agrícolas produjeron las reformas que las naturalezas de las revelaciones demandaban. Los programas para compensar a los agricultores afectados fueron discutidos, aunque las implementaciones enfrentarían las complejidades que tales iniciativas inevitablemente involucraban. Los interrogatorios de El Botox y los operadores capturados produjeron las informaciones que expandieron las comprensiones sobre cómo la organización había funcionado durante años, controlando no solo las extorsiones directas, sino las cadenas de suministro que los agricultores de la región dependían. Los detenidos describieron las metodologías que empleaban, los proveedores que habían sido corrompidos y las ganancias que habían sido generadas. El rancho donde Bernardo Bravo había sido asesinado fue procesado exhaustivamente. Los restos de sangre del líder limonero, confirmando que el crimen había ocurrido en las instalaciones, donde el Botox se sentía suficientemente protegido para ejecutar tales actos. Las evidencias que fueron aseguradas proporcionarían los fundamentos para los cargos de homicidio que serían agregados a los procesamientos. Los productores de limón de la región procesaban las revelaciones sobre las adulteraciones que habían sufrido durante años. Los agricultores que habían atribuido sus pérdidas de cosechas a factores climáticos o a sus propios errores comprendían finalmente que los productos que habían comprado no contenían las formulaciones que habían pagado. Las demandas colectivas que fueron contempladas enfrentarían las complejidades que tales procesamientos contra organizaciones criminales inevitablemente involucraban. Los medios que cubrieron el evento enfrentaron reportar operación, cuyas dimensiones incluían tanto la captura del líder criminal buscado por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, cuya valentía al oponerse a las extorsiones había costado su vida, pero cuyo sacrificio había precipitado las investigaciones que eventualmente destruyeron a la organización, como las revelaciones sobre Red de Control Agrícola, que había defraudado a miles de productores mediante la adulteración sistemática de los insumos que necesitaban para sus cosechas durante años de operación encubierta, que las autoridades no habían detectado hasta que los cateos revelaron las dimensiones completas de lo que los blancos de Troya habían construido. Las familias de los 17 murciélagos caídos recibieron noticias mediante protocolos cuya solemnidad las pérdidas demandaban. Las visitas de oficiales a hogares ejecutaron escenas donde los sacrificios fueron contextualizados como contribuciones a operación que había capturado al líder criminal responsable de asesinatos, mientras exponía a Red que había defraudado a miles de agricultores durante años. Los funerales de los 17 caídos fueron ejecutados con solemnidades que los sacrificios demandaban. Los ataúdes cubiertos con banderas fueron honrados en ceremonias cuya cobertura enfatizó que las muertes habían logrado la captura de uno de los criminales más buscados de Michoacán, mientras exponían operaciones cuyas dimensiones excedían las extorsiones que habían sido el foco inicial de las investigaciones. El primer aniversario de la operación encontró a El Botox enfrentando los procesamientos que sus crímenes demandaban desde las instalaciones del altiplano donde permanecía recluido bajo las condiciones de máxima seguridad que los riesgos de fuga que su perfil representaba requerían. Los cargos que había acumulado incluían los relacionados con el asesinato de Bernardo Bravo, cuya sangre había sido encontrada en su rancho, las operaciones de narcotráfico que las alianzas con el CJNG facilitaban, las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y las redes de adulteración de productos agrícolas que las investigaciones habían documentado exhaustivamente durante los meses de análisis de los documentos decomisados. Los procesos legales que el Botox enfrentaba prometían las condenas que las magnitudes de sus crímenes justificaban. Los testimonios de los agricultores que habían sido defraudados durante años proporcionaban las evidencias que los casos de fraude requerían. Las pruebas forenses que vinculaban al líder criminal con el asesinato de Bernardo Bravo aseguraban que los cargos de homicidio serían sostenidos. Las evidencias sobre las operaciones de narcotráfico que fueron decomisadas complementaban los casos que la Fiscalía había construido.
Los blancos de Troya habían sido significativamente debilitados por la captura de su líder y la destrucción de sus fuerzas durante la operación que había costado 247 vidas de sus sicarios. Las operaciones de extorsión al sector limonero habían disminuido, aunque las vigilancias continuaban para impedir las reconstituciones que los remanentes de la organización pudieran intentar. Las redes de adulteración de productos agrícolas habían sido desmanteladas, los agricultores finalmente recibiendo los insumos genuinos que sus cosechas requerían. Las viudas de los 17 murciélagos caídos procesaban un año de ausencias, mientras los contextos proporcionaban los marcos para encontrar significados en las pérdidas que el tiempo no disminuía, pero que los logros de la operación hacían más tolerables. Las pensiones proporcionaban los soportes materiales que las familias necesitaban para continuar adelante con las vidas que debían reconstruir. Los significados incluían la captura del asesino de Bernardo Bravo y la protección de miles de agricultores que finalmente podían confiar en los productos que compraban para sus cosechas sin temer que estuvieran recibiendo formulaciones adulteradas que destruirían el trabajo de temporadas enteras. Los sectores limoneros de Michoacán experimentaban las recuperaciones que la eliminación de las extorsiones y las adulteraciones permitían. Los productores que habían operado bajo las presiones de los blancos de Troya durante años encontraban en las nuevas condiciones las posibilidades de invertir en mejoras que las extorsiones anteriormente habían impedido. Los rendimientos de las cosechas mejoraban conforme los insumos genuinos producían los efectos que las formulaciones adulteradas nunca habían proporcionado. Los cementerios donde los 17 murciélagos fueron enterrados se habían convertido en lugares cuyas visitas los aniversarios intensificaban con las solemnidades que tales fechas demandaban. Las tumbas recibían las atenciones que viudas, padres, hijos y compañeros proporcionaban con las regularidades que el duelo transformaba en rituales de memoria y honor hacia quienes habían dado sus vidas. Los niños que acompañaban estas visitas crecían comprendiendo que sus padres habían muerto, capturando a criminal que asesinaba a quienes se oponían a sus extorsiones, mientras defraudaba a miles de agricultores mediante las adulteraciones que destruían sus cosechas y que los sacrificios de sus padres habían protegido a incontables familias campesinas de las explotaciones que habrían continuado si la organización no hubiera sido destruida. Los murciélagos que habían participado en la operación y sobrevivido continuaban carreras informadas por experiencias que descubrir las dimensiones del fraude agrícola había producido. Los que habían procesado los almacenes donde las adulteraciones eran ejecutadas portaban memorias de la industrialización del engaño que las organizaciones criminales habían desarrollado hacia niveles que excedían las extorsiones directas que habían sido el foco inicial de las investigaciones. Las comunidades de Apatzingán y la región limonera experimentaban existencias donde las extorsiones que habían aterrorizado a los productores habían disminuido significativamente con la destrucción de la organización que había controlado sus vidas durante años. Los agricultores trabajaban sin las presiones constantes que los blancos de Troya habían ejercido durante años mediante las amenazas y las violencias que caracterizaban sus métodos. Los insumos que compraban contenían las formulaciones que las etiquetas prometían, las cosechas respondiendo a los cuidados que finalmente producían los resultados esperados después de años de pérdidas inexplicables. Las lecciones sobre cómo las organizaciones criminales podían establecer controles sobre cadenas de suministro agrícola que excedían las extorsiones directas hacia fraudes sistemáticos fueron incorporadas a análisis cuyas audiencias incluían las autoridades responsables de regular los insumos agrícolas en todo el país. Los patrones que los blancos de Troya habían empleado fueron documentados hacia las detecciones que operaciones similares requerirían en otras regiones, donde las organizaciones criminales pudieran estar desarrollando esquemas equivalentes de control y adulteración. Las reformas en los sistemas de verificación de productos agrícolas que las revelaciones demandaban fueron implementadas en Michoacán como piloto que podría ser expandido hacia otras regiones.
Los protocolos que permitirían detectar adulteraciones fueron fortalecidos hacia las protecciones que los agricultores merecían recibir contra los fraudes que habían sufrido durante años, sin saber que los productos que compraban habían sido comprometidos por las organizaciones que controlaban las distribuciones. La familia de Bernardo Bravo procesaba el cierre que la captura y procesamiento de su asesino proporcionaba. El líder limonero que había intentado organizar resistencia contra las extorsiones había pagado con su vida por la valentía de oponerse a la organización. Pero su sacrificio no había sido en vano, dado que las investigaciones que su muerte había precipitado eventualmente condujeron a la destrucción de los blancos de Troya y la exposición de las operaciones que habían defraudado a miles de agricultores. La noche que descendía sobre Michoacán un año después, encontraba territorio donde las consecuencias resonaban en la reclusión del líder criminal en el altiplano, enfrentando los cargos que sus crímenes habían acumulado, en los agricultores que finalmente recibían productos genuinos para sus cosechas, y en las familias que procesaban los cierres que la captura del asesino de Bernardo Bravo proporcionaba después de la incertidumbre que había caracterizado los meses previos a la operación. Las luces de las comunidades limoneras brillaban sobre paisajes donde la organización, que había controlado cada aspecto de sus vidas productivas, había sido destruida, cada destello siendo evidencia de las posibilidades que los 17 hombres que habían muerto habían abierto mediante sacrificios que capturaron al líder criminal y expusieron las redes que habían defraudado a miles de agricultores durante los años en que los blancos de Troya controlaban no solo las extorsiones directas, sino los insumos mismos que los productores necesitaban para cultivarlos. Limones que la región producía hacia los mercados que ahora, con la organización destruida, podían recibir los frutos de trabajo honesto, sin las corrupciones, que habían extraído valor de cada etapa del proceso, mientras los agricultores sufrían las pérdidas que las adulteraciones producían, sin comprender las verdaderas causas de sus desgracias, hasta que la operación finalmente expuso las verdades que habían permanecido ocultas durante años de explotación sistemática.